Buen día, profesor. Hoy estamos 26 de febrero. Corresponde la elaboración del video número 2 del módulo 2 y partimos con la pregunta número 1 para este trabajo. La pregunta número 1 nos dice dar 7 características del tributo. Como característica número 1 vamos a destacar que son prestaciones en dinero obligatorias y no voluntarias. Número 2, son manifestaciones de la voluntad exclusiva del Estado, o sea que el Estado es el que las impone. Como número 3, vamos a indicar que su fin principal es allegar fondos al Estado, o sea, por medio de estos el Estado se provee de los medios para llevar adelante los gastos los cuales incurre el Estado. La siguiente característica, vamos a indicar que amputa parte del poder adquisitivo de los contribuyentes con fines de regulación económica. O sea, a la hora de imponer estos tributos a nosotros los contribuyentes obviamente nos acorta el poder adquisitivo. La siguiente característica se pueden establecer solo por ley. O sea, estos tributos el Estado los establece por ley. El número 6, deben cubrir los gastos para los cuales fueron creados, o sea, tienen un fin específico cada uno de estos tributos. Y como característica final dice que tiene carácter contributivo, asimilado por medio de los principios de la justicia tributaria, o sea, lo que busca es llevar adelante también que se cumpla la justicia tributaria por medio de estos tributos. La pregunta número 2 nos hace énfasis en dar 3 diferencias entre el impuesto y las tasas. Como diferencia número 1 vamos a destacar que el impuesto tiene como hecho generador una situación independiente de toda actividad relativa al contribuyente. En contraposición, las tasas dice que su hecho generador es la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. La diferencia número 2 va a estar marcada, dice, por medio del impuesto. Dice que respeta el deber de contribuir según las capacidades económicas de los contribuyentes. O sea que aquí cada quien va a contribuir de acuerdo a su capacidad económica. Mientras que la tasa se debe pagar sin importar las capacidades económicas del contribuyente. Ejemplo, digamos, cuando solicitamos una certificación de nacimiento, matrimonio o un acta de defunción al registro civil, en este caso, cada uno vamos a tener que pagar el mismo monto. En este caso, ¿verdad? Si valen 3.000 o 4.000 colones cada una de estas certificaciones, independientemente de si la persona tiene capacidad económica para cubrir estos gastos, cada uno debemos pagar el monto independientemente de la capacidad económica. Y como diferencia número 3, en cuanto al impuesto, vamos a decir que el impuesto no necesita algún tipo de contraprestación de servicios para cobrar el tributo. En este caso, el impuesto no necesita esto. Mientras que la tasa dice que se da por medio de una contraprestación de un servicio divisible, potencial o efectivo. Un ejemplo que podríamos dar acá, en el caso de la tasa, sería la tasa para la recolección de la basura, en este caso. Seguidamente voy a proceder a dar respuesta a la pregunta número 3, que nos habla acerca de la definición de precio público y dar 3 diferencias entre el precio público y las tasas. Podemos definir el precio público y decir de que este no es un tributo, sino que es una figura que sino que esta figura lo que hace es financiar servicios o actividades estatales que también puede brindar el sector privado. O sea, se brinda tanto el sector público como el sector privado. Y este no es un tributo. Las diferencias que encontré entre el precio público y la tasa, número 1, dice que el precio público no es un tributo, mientras que la tasa sí es un tributo. En cuanto al precio público, dice que nace de forma voluntaria, mientras que las tasas solamente las establece o las brinda el Estado.
Y como diferencia número 3, en cuanto al precio público, que dice que se dan por medio de un contrato estipulado, mientras que las tasas se dan por medio de una ley, ¿verdad? O sea, las tasas nacen por medio de leyes dictadas por el Estado, mientras que el precio público nace por medio de un contrato que nace de forma voluntaria. Ok, procedemos con la pregunta número 4, que dice así: ¿qué es la obligación tributaria principal y cuáles son las obligaciones tributarias accesorias? Ok, procedo a definir número 1, qué es la obligación tributaria principal. Y dice así: la obligación la obligación tributaria principal es el pago del tributo como tal. Este pago se entiende como el cumplimiento de la obligación, la llamada obligación tributaria, ¿verdad? Que todos vamos a estar comprometidos a esta. El fin de esta sería el ingreso de la deuda tributaria por parte del sujeto pasivo, o sea, nosotros o el contribuyente, para solventar los gastos públicos. Así yo definiría la obligación tributaria principal. Con respecto a las obligaciones accesorias, voy a indicar que estas dependen de la obligación principal, o sea, de la que definimos anteriormente. Y en cuanto a las accesorias, existen de dos tipos. Número 1, las obligaciones accesorias de índole patrimonial, por medio de las cuales, o en esta vamos a poder encontrar la obligación de declarar información al Estado o de soportar las comprobaciones e inspecciones que realiza la administración tributaria. Esas serían las obligaciones accesorias de índole patrimonial. Y también acá vamos a encontrar el otro tipo de obligaciones accesorias. Vamos a encontrar las que son de tipo tendientes a cumplir con deberes formales. ¿Qué podemos decir en este caso? Son aquellas que podemos encontrar el deber formal que tiene el contribuyente de inscribirse sobre la actividad lucrativa que va a realizar. La actividad lucrativa que va a realizar, dónde la va a realizar, o sea, en qué lugar va a realizar esta actividad económica, y así como la figura que va a asumir. O sea, ¿a qué nos referimos con la figura que va a asumir? Ya sea si se va a inscribir como persona jurídica o como persona física. Esas serían, entonces, en este caso, las obligaciones tributarias accesorias. Por último, profesor, procedo a definir lo que son la pregunta número 5, perdón, que nos dice para qué sirven los deberes formales. En este caso, diría que la finalidad de los deberes formales consisten en dar los elementos precisos para poder determinar correctamente la carga tributaria. Sin más, me despido y dándole las gracias. Buenas tardes.